Los misioneros claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? La carta de Pablo a los Gálatas. El evangelio que Pablo predica. En el mundo griego, evangelion era un término técnico que designaba, entre muchas cosas, las noticias de victoria. Más específicamente se refiere al anuncio del nacimiento o ascensión de un emperador. Así lo manifiesta la carta del procónsul de Asia, región que incluía Galacia, donde Pablo anuncia el evangelio de Jesucristo, a la Liga de Asia, proponiendo la celebración del cumpleaños del emperador Augusto. Es difícil saber si el cumpleaños del divino emperador ha causado más alegría o más beneficio. Debemos anteponerlo a todas las cosas, no tanto por el orden natural de las cosas como por las ventajas que nos ha supuesto. Ha restablecido todo lo que había entrado en decadencia e iba hacia el desastre. Gracias a él, todo el mundo presenta un aspecto distinto. Si no hubiera nacido el emperador, que es la alegría común de toda la humanidad, entonces el mundo habría sido víctima de la corrupción. El evangelio del imperio está densamente cargado de motivos teológicos. El nacimiento de Augusto es motivo de alegría para toda la humanidad, al recrear todo en armonía y en justicia. Así que cuando Pablo comienza a anunciar su evangelio a la comunidad de Galacia, posiblemente causaría una confrontación directa al evangelio del imperio y a los otros evangelios que los judaizantes, Santiago, Pedro y Juan, andan anunciando. En este video quiero reflexionar acerca de las exigencias del evangelio que Pablo predica, que está en férrea confrontación con los otros evangelios, que exige la circuncisión de los paganos. Pablo, inmediatamente después del saludo, nos informa de que hay algunos grupos de personas que andan anunciando otro evangelio, alterando así el evangelio de Jesús Mesías, que no es tal cosa, sino que hay algunos que los alborotan tratando de dar la vuelta a la buena noticia del Mesías. Gálatas 1:7. ¿Quiénes serían estos tales que andan proclamando otro evangelio? ¿Con qué derecho lo hacen? Sabemos que Pablo es celoso de su comunidad. Pablo ha trabajado arduamente en formar la comunidad. Les ha anunciado el evangelio de Jesús, que es inclusión, que no exige la circuncisión, ni pone yugo a la libertad de la persona. La teología de Pablo es muy avanzada y pronto encontró oposición no solo con el evangelio del emperador, sino con los otros evangelios que anunciaban el grupo de Santiago o de la así llamada Iglesia Madre de Jerusalén. Ante tal dilema, Pablo tiene que afirmar que él, y solo él, es el representante directo del evangelio de Jesús. Pablo entra en un combate eterno con la comunidad de Jerusalén, representada por Santiago, porque esta comunidad quiere imponerle a la comunidad paulina las exigencias de la ley judía. Pablo les recuerda que no se vale pescar en la pecera, porque solo él es el que ha trabajado y misionado en esta comunidad. Pablo tiene todo derecho en denunciar y condenar esos falsos evangelios, al igual que a los mensajeros. Por eso dice, pues miren, incluso si nosotros mismos o un ángel bajado del cielo les anunciara una buena noticia distinta de la que les hemos anunciado, fuera con él. Lo que les tenía dicho se los repito ahora. Si alguien les anuncia una buena noticia distinta de la que recibieron, fuera con él. Gálatas 1:8-9. ¿Por qué Pablo se muestra exigente e intransigente? Porque el evangelio de Jesús no puede ser confundido ni alterado por leyes y preceptos meramente humanos. No importa que dichos evangelios vengan de Jerusalén o de Roma. Un evangelio que esclaviza o que denigra a la persona no puede venir de Dios. ¿De dónde le viene a Pablo la autoridad para denunciar esos otros evangelios, al igual que a esos falsos promotores de las buenas noticias? Pablo afirma que su autoridad de anunciar el evangelio de Jesús viene directamente de Dios. Y nos dice, les advierto además, hermanos, que la buena noticia que yo les anuncié no es invento humano, porque tampoco a mí me la han transmitido ni enseñado ningún hombre,
sino una revelación de Jesús Mesías. Gálatas 1, 11, 12. Al ser el evangelio de Pablo de origen divino y voluntad de Jesús, Pablo tiene la responsabilidad de conservar este evangelio fresco, atractivo, inclusivo y acogedor para toda la gente que era incapaz de cumplir la ley de Moisés. Pablo tiene la gran responsabilidad de anunciar la buena noticia a los gentiles. Pablo no necesita del apoyo de la iglesia de Jerusalén, porque su evangelio le viene directamente de Dios. Pablo nos informa que cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos, no consulté con nadie de carne y hueso, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que inmediatamente salí para Arabia, de donde volví otra vez a Damasco. Gálatas 1, 15, 17. Siendo la misión de Pablo anunciar el evangelio de Jesús a los paganos, Gálatas 2, 7, 8, no aceptará que su evangelio se contamine con otros evangelios y mucho menos con actitudes hipócritas. Por eso confronta a Pedro cuando éste trata de anunciar otro evangelio. Pablo nos dice: ahora que cuando yo vi que Pedro no andaba a derechas con la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, estás viviendo como un pagano y en nada como un judío, ¿cómo intentas forzar a los paganos a las prácticas judías? Gálatas 2:14. Como podemos ver, Pablo no solo enfrenta el evangelio del imperio, sino que sus críticas son más fuertes a los otros evangelios que intentaban aniquilar la buena noticia para los paganos. ¿Qué sucede cuando la iglesia anuncia otros evangelios contrario al evangelio de Jesús? Las críticas acérrimas y crudas que hace el escritor colombiano Fernando Vallejo a la iglesia jerárquica, que en muchos momentos de la historia ha traicionado el evangelio de Jesús y anunciado por Pablo, debería servirnos como advertencia para cuestionarnos constantemente. ¿Cuál evangelio estamos anunciando? ¿En dónde se ha perdido el evangelio de Jesús? La obra histórica y académica de Vallejo debe tomarse seriamente. Por eso vale la pena citar dicha denuncia, aunque nos duela en el alma. Para Vallejo, la iglesia es la puta, la gran puta, la grandísima puta, la santurrona, la simoniaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del Santo Oficio y el índice de libros prohibidos, la de las cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó a Constantinopla y bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenses y a los 20,000 habitantes de Bézier, la que arrasó con las culturas indígenas de América, la que quemó a Segarra en Parma, a Juan Hus en Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, la que inventó a Cristo loco el rabioso y a Pedro Piedra el estulto, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno, la que amordaza la palabra y arreoja la libertad del alma, la que reprime a las demás religiones donde manda y exige libertad de culto donde no manda, la que nunca ha querido a los animales ni les ha tenido compasión, la oscurantista, la impostora, la embabucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la contumaz, la relapsa, la corrupta, la hipócrita, la parásita, la zángana, la antisemita, la esclavista, la homofóbica, la misógina, la carnívora, la carnicera, la limosnera, la tartufa, la mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora, la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona, la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la estulta, la imbécil, la estúpida, la transvestida, la mamarracha, la maricona, la autocrática, la despótica, la uránica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuítica, la dominica, la del Opus Dei, la concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomano,
la solapadora de Mussolini y de Hitler, la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia, la impune bimilenaria. Tiene cuentas conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar. ¿Con quién no tiene cuentas pendientes la iglesia jerárquica? Y todo por su traición al Evangelio del Galileo. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.